Mi nombre es Sofía, tengo 29 años y soy maestra de infantil. Mi marido Javier tiene 32 y es el director de ventas de una empresa de comercio internacional. Llevamos 4 años casados. Nuestro matrimonio era el modelo ideal a ojos de todos, desde amigos y compañeros hasta nuestros familiares. Javier no solo era atractivo, competente y con un buen sueldo, sino que también era increíblemente atento y me adoraba. Nunca olvidaba un aniversario. Cada vez que volvía de un viaje de negocios, por corto que fuera, su maleta estaba llena de regalos para mí. Siempre me decía, no importa a qué lugar del mundo vaya, el momento de mayor paz es cuando vuelvo a casa, donde tú me esperas. Y yo, inocentemente, le creía de forma absoluta. Hasta que llegó el día fatídico. Era nuestro 4º aniversario de boda. Me había pedido la tarde libre en el colegio para preparar una cena romántica. Fui personalmente al mercado para elegir las gambas más frescas y el solomillo de ternera más tierno. Los platos favoritos de Javier. También compré una botella de buen vino tinto y un ramo de rosas rojas aterciopeladas, las mismas flores que me regaló la primera vez que se me declaró. La pequeña cocina se llenó del aroma de la comida, y mi corazón rebosaba de felicidad. Mientras recordaba los dulces momentos que me había regalado en los últimos 4 años, me sentía la mujer más afortunada del mundo. A mi lado, ayudándome con entusiasmo, estaba Lucía, una joven de apenas 20 años a la que yo quería como a una hermana. Lucía era la hija de la mejor amiga de mi difunta suegra. Había perdido a sus padres siendo una niña, y desde los 15 años mi suegra la había acogido y criado como a una hija. Desde el día que llegué a esta casa, quise a Lucía como si fuera mi propia hermana pequeña. Le compraba ropa, le ayudaba con los estudios y compartía con ella todas mis alegrías y tristezas. Era una chica dulce, educada y siempre se dirigía a mí con un cariñoso Sofía. A menudo me decía con su voz melódica, ojalá algún día encuentre a un marido tan maravilloso como Javier. Cada vez que la oía, yo solo sonreía y le acariciaba el pelo, sin la menor sospecha. Hacia las 6 de la tarde, cuando todo estaba listo, llamé a Javier con voz emocionada. Cariño, ya puedes venir. Está todo preparado, solo faltas tú. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba algo cansada. Lo siento, mi amor. Ha surgido un imprevisto muy importante en la oficina y el director ha convocado una reunión de emergencia. Creo que no terminaré hasta las 9 o las 10. Cena tú con Lucía, no me esperéis. Me sentí un poco decepcionada, pero enseguida traté de comprenderle. Sabía lo exigente que era su trabajo. Vale, de acuerdo. No te fuerces demasiado y ven pronto. Te guardaré la cena, le dije antes de colgar. Lucía me miró y dijo con voz compasiva. Javier está muy ocupado con el trabajo, ¿verdad? Venga, cenemos nosotras. Yo pongo la mesa. Asentí, tratando de reprimir un largo suspiro. La cena de aniversario se convirtió en una velada para 2, y por muy deliciosa que estuviera la comida, parecía haber perdido la mitad de su significado. Después de cenar, Lucía dijo que estaba cansada y se retiró a su habitación. Yo recogí los platos, guardé la comida de Javier en la nevera y me senté en el salón a ver la televisión, mirando el reloj de reojo. Dieron las 9, luego las 9:30 y él no volvía. Empecé a sentirme inquieta. Justo cuando cogía el móvil para llamarle, vi que tenía un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres saber en qué reunión está tu marido? Ve al karaoke Diamante en el barrio de Salamanca y compruébalo tú misma. Al leer el mensaje, sentí que el corazón me daba un vuelco. Pensé que sería la broma de mal gusto de alguien. Javier no era de ir a esos sitios. Sin embargo, una vaga inquietud comenzó a crecer en el fondo de mi mente. Traté de desechar la idea, diciéndome que debía confiar en mi marido. Pero 5 minutos después, llegó otro mensaje del mismo número. Esta vez, era una foto. Aunque estaba tomada desde lejos y un poco borrosa, reconocí la espalda de Javier. Estaba entrando en el karaoke, rodeando con el brazo los hombros de una mujer joven. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Amplié la imagen, pero el rostro de la mujer no se veía con claridad. La sangre me subió a la cabeza. Dejé de pensar. Me puse un abrigo a toda prisa. Salí corriendo de casa, paré un taxi y le di la dirección del mensaje. Durante todo el trayecto, mi mente era un caos. Rezaba para que fuera un malentendido, pero al mismo tiempo me preparaba para lo peor. Cuando el taxi paró frente al karaoke Diamante, vi su Mercedes negro aparcado fuera y sentí que las piernas me flaqueaban. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y entré. La música estridente me aturdió. No sabía en qué sala estaba y no me atrevía a preguntar a los empleados. Simplemente deambulé por los pasillos, esperando encontrarle por casualidad. Justo cuando estaba a punto de rendirme y marcharme, oí su voz familiar procedente de una sala al final del pasillo.
La puerta estaba entreabierta y me asomé. Estaba cantando con otros hombres y a su lado una joven le servía cerveza. No era la mujer de la foto. Por un instante mi corazón se alivió. Pensé que probablemente era una reunión de trabajo con clientes. No queriendo avergonzarle, me di la vuelta en silencio. Decidí volver a casa y esperarle. Llegué a casa cerca de las 11 de la noche. La casa estaba oscura y en silencio. Supuse que Lucía estaría profundamente dormida. Arrastré mi cuerpo cansado hasta el dormitorio para ducharme y prepararme para dormir. Pero al abrir la puerta de la habitación, la escena que se desplegó ante mis ojos me dejó helada en el sitio. Sobre nuestra cama de matrimonio, mi marido, el que me había mentido diciendo que estaba en una reunión, y Lucía, la hermana a la que tanto había querido y cuidado, estaban desnudos, devorándose el uno al otro. La botella de vino que había comprado para nuestra cena de aniversario rodaba por el suelo, y la caja de la tarta estaba tirada de cualquier manera. En ese instante, mi mundo se hizo añicos. Mis oídos zumbaban, mi corazón parecía haberse detenido, y el aire se quedó atascado en mi pecho. No podía creer lo que veía. Al oír la puerta, se giraron sobresaltados. El rostro de Javier pasó del pánico al terror absoluto. Lucía se apresuró a cubrirse con la sábana, pero en sus ojos no había arrepentimiento, sino una sonrisa desafiante y una burla casi imperceptible. El dolor agudo se transformó en una calma espeluznante. No grité, no corrí a arañarles. Simplemente retrocedí en silencio, mirándolos con unos ojos fríos como el hielo. Luego, cerré la puerta suavemente, saqué la llave de mi bolsillo, la introduje en la cerradura y la giré. El seco clic de la cerradura resonó en la noche silenciosa, como la sentencia de muerte para mi matrimonio. Apoyada contra la puerta, saqué el móvil y empecé a marcar el número de mi suegra. Y después, uno a uno, los de los tíos de la familia. Mi voz era extrañamente serena. Isabel, soy Sofía. ¿Podrías venir a casa ahora mismo? Con toda la familia, por favor. Quiero mostraros una obra de teatro muy interesante. Me gustaría que la disfrutarais todos juntos. ¿Hacia dónde se dirigía esta historia? Cuando la puerta del dormitorio se abriera y la verdad saliera a la luz, ¿cómo se enfrentarían a la realidad? ¿Y se escondería una conspiración aún más terrible detrás de esta descarada traición? Tras colgar la última llamada con la tía pequeña de Javier, me dejé caer al suelo, apoyando la espalda en la fría madera. Desde dentro, oía los golpes desesperados de Javier en la puerta y su voz aterrada. «Sofía, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta, Sofía». A sus gritos se unía el llanto lastimero de Lucía. «Sofía, por favor, lo siento, he sido yo. No hagas esto, por favor, abre la puerta». Al oírles, una sonrisa más amarga que la hiel se dibujó en mi rostro. ¿Pedirme perdón? ¿Acaso pensaron en mí mientras cometían su acto despreciable en mi propia cama? ¿Pensó Javier en mis sentimientos cuando me mintió sobre una reunión para poder estar en los brazos de una chica que podría ser su sobrina? No respondí. Dejé que gritaran y suplicaran en su desesperación. Quería que sintieran lo que era estar atrapados en su propia suciedad, que saborearan el pánico justo antes de que su pecado fuera expuesto ante toda la familia. Sentada en la oscuridad del pasillo, recordé los últimos años. Javier y yo nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo común. Desde el primer momento, me sentí atraída por su aspecto elegante y su forma de hablar, inteligente y cálida. A él le pasó lo mismo. Dijo que le había impresionado mi sonrisa amable y mi dulzura. Nos enamoramos rápidamente, y nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas. Siempre sabía cómo sorprenderme y me hacía sentir segura y protegida. Cuando me llevó a conocer a su madre, Isabel, le caí muy bien. Me cogió la mano y me dijo: «Se ve que eres una chica buena y sensata. Nuestro Javier tiene mucha suerte de haberte encontrado». Sus palabras me emocionaron profundamente, y creí que había encontrado al hombre y a la familia adecuados. Nuestra boda se celebró con la bendición de todos. Lloré el día de mi boda, no de tristeza, sino de pura felicidad. Me prometí a mí misma ser una buena esposa y una nuera devota, y así lo hice. Durante 4 años, cuidé este pequeño hogar con todo mi amor. Me ocupaba meticulosamente de cada comida y cada detalle para Javier. A mi suegra la traté mejor que a mi propia madre. Isabel sufría de un dolor de espalda crónico, y cada vez que el tiempo empeoraba, yo misma le daba masajes y le aplicaba ungüentos especiales. Recordaba todos sus gustos y costumbres. Como le encantaban las lentejas, aprendí a cocinarlas a la perfección, y como disfrutaba de la copla, le descargué docenas de canciones en el móvil. Creía sinceramente que si trataba a los demás con el corazón, recibiría lo mismo a cambio. Lucía se unió a nuestra familia aproximadamente un año después de casarnos. Su madre,
la mejor amiga de Isabel, murió en un accidente de tráfico, dejándola sola. Isabel, diciendo que no podía dejar que la hija de su amiga sufriera, la trajo a vivir con nosotros. Admiré aún más a mi suegra por su acto de bondad y sentí una profunda compasión por Lucía. La primera vez que la vi, era una niña delgada y morena, con una mirada siempre asustada. La acogí con los brazos abiertos. La traté como a la hermana que nunca tuve. Nunca le dejé llevar ropa usada, siempre la llevaba a comprar ropa nueva. Cuando vi que sus notas bajaban, le dedicaba tiempo cada noche para ayudarla con los deberes. Descubrí que tenía talento para el dibujo y la apunté a clases de arte. Mis sentimientos hacia ella eran completamente sinceros. Poco a poco, Lucía se volvió más guapa y extrovertida. Creció, su piel se aclaró y su rostro adquirió una belleza fresca. Nos quería mucho a Javier y a mí. A Javier le llamaba por su nombre con un cariño especial, y él también la trataba como a una hermana pequeña, dándole dinero y comprándole regalos. Cuando veíamos la tele en el salón, Lucía se acurrucaba a mi lado o se sentaba junto a Javier charlando sobre sus cosas del instituto. Yo contemplaba la escena con ternura, sin sospechar ni por un segundo de su relación. Confiaba ciegamente en mi marido y en la pureza de la niña a la que quería con todo mi corazón. Pero ahora, sentada en el frío suelo, todos esos cálidos recuerdos se transformaban en imágenes repugnantes y aterradoras. Recordé las veces que Lucía llevaba deliberadamente vestidos cortos, mostrando sus largas piernas delante de Javier. Recordé los momentos en que accidentalmente rozaba su cuerpo. Recordé las miradas furtivas que intercambiaban cuando pensaban que no les veía. Recordé que cada vez que Javier volvía de un viaje, junto con mi regalo, siempre había otro, caro, para Lucía. En aquel entonces solo pensé que era un hombre atento que cuidaba de su hermana. Pero ahora me daba cuenta de que era un favoritismo descarado. Había sido una completa estúpida. Durante 3 años, había criado a una víbora en mi propia casa sin darme cuenta. Les había preparado el terreno para que mi marido y esa chica pudieran jugar a sus anchas delante de mis narices. El dolor y la rabia ardían en mi pecho, dejándome sin aliento. Unos 20 minutos después, oí el ruido de coches y motos fuera, seguido de un insistente timbre. Habían llegado. Respiré hondo, me levanté y me arreglé la ropa y el pelo. Mantente serena. Sé fuerte. No puedes mostrarte débil ante ellos. Bajé y abrí la puerta. Frente a mí estaban mi suegra Isabel, el tío pequeño de Javier con su mujer y la tía tercera. Sus rostros reflejaban preocupación y desconcierto. Mi suegra me agarró la mano con urgencia. Sofía, ¿qué pasa? ¿Por qué has llamado a toda la familia a estas horas? ¿Dónde está Javier? No respondí. Me hice a un lado y dije fríamente: Isabel y todos los demás, por favor, entrad primero. Cuando entréis, lo entenderéis todo. Conduje a toda la familia al segundo piso y me detuve frente a la puerta cerrada del dormitorio. Los sollozos del interior habían cesado. Quizás estaban agotados o, al sentir nuestra presencia, se dieron cuenta de que todo había terminado. La familia me miraba con extrañeza. Isabel, nerviosa, me sacudió por los hombros. Hija, habla. ¿Qué ocurre? ¿Por qué has cerrado la puerta con llave? ¿Están Javier y Lucía ahí dentro? La miré directamente a los ojos. Con una mirada que no olvidaría en su vida, dije, enfatizando cada palabra. Sí, así es, Isabel. Javier y Lucía están ahí dentro. Os he llamado a todos para que podáis presenciar la maravillosa obra de teatro que tu querido hijo y tu virtuosa hija adoptiva me han ofrecido. Al terminar, saqué la llave del bolsillo. En un silencio sobrecogedor, la introduje lentamente en la cerradura. El sonido metálico pareció especialmente agudo. La familia contuvo la respiración, con los ojos fijos en la puerta, y entonces giré la llave. La puerta se abrió lentamente, revelando la escena desnuda y sórdida de su interior. La tragedia de una familia estaba a punto de concluir, y al mismo tiempo, un secreto aún más terrible estaba a punto de desvelarse. Cuando la pesada puerta de madera se abrió por completo, la luz amarillenta del dormitorio expuso un espacio crudo y vulgar. Una mezcla nauseabunda de vino barato, el perfume penetrante de Lucía y el sudor de un hombre flotaba en el aire. Sobre la cama de matrimonio, decorada con las sábanas y cojines que yo misma había elegido, Javier y Lucía se revolvían torpemente entre el edredón. Javier, con la espalda cubierta de sudor, se ponía los pantalones a toda prisa, mientras Lucía, cubriéndose a duras penas con una fina sábana, mostraba su largo pelo revuelto y un rostro pálido como la cera. La visión fue como una cuchillada mortal en el corazón, no solo para mí, sino para todos los que estaban en la puerta. El primero en reaccionar fue el tío pequeño de Javier, un hombre de carácter fuerte pero justo. Con los ojos desorbitados,
Señaló hacia el interior y gritó, con la voz temblando de ira, «Por Dios, Javier, ¿pero qué diablos estás haciendo?» La tía tercera ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Su mirada hacia mí estaba llena de compasión y vergüenza, pero ninguna reacción fue comparable a la de mi suegra, Isabel. Se quedó paralizada, clavada en el sitio, mirando fijamente la escena. Su rostro estaba blanco, sus labios temblaban, pero no pronunció una sola palabra. Se tambaleó tanto que casi se cae si el tío no la hubiera sujetado. Yo esperaba que corriera a bofetear a su hijo o a maldecir a esa descarada hija adoptiva, porque Isabel siempre había sido una mujer estricta, que daba una enorme importancia a la moral y al honor de la familia. Siempre había enseñado a sus hijos a vivir con rectitud y honestidad. Pero me equivoqué. Tras unos segundos de shock, Isabel se soltó del brazo de su cuñado y entró tambaleándose en la habitación. Pero no fue hacia su hijo. Fue directamente hacia Lucía. Le arrancó la sábana con violencia y le dio una bofetada que resonó en toda la estancia. «Zorra despreciable. ¿Cómo te atreves a seducir a tu hermano?» Lucía, cubriéndose la cara, sollozó y balbuceó. «No he sido yo, señora. Ha sido Javier. Él me ha forzado». En ese momento, Javier, ya vestido, corrió a arrodillarse a los pies de su madre, llorando a gritos. «Mamá, lo siento. Todo ha sido culpa mía. Estaba muy borracho. No sabía lo que hacía. Por favor, perdóname, mamá». Desde la puerta, yo observaba su patética actuación con los brazos cruzados. Era ridículo. ¿Borracho? Un hombre como Javier, con su aguante para el alcohol, iba a perder el control con unas copas de vino hasta el punto de no saber lo que hacía. ¿Forzada? Si la hubiera forzado, ¿por qué no había ni un solo rasguño en el cuerpo de Lucía? ¿Por qué la ropa de ambos estaba cuidadosamente doblada en un rincón de la habitación? ¿Nos tomaban a todos por idiotas? El tío y la tía también se dieron cuenta de la farsa. El tío rugió. ¿Borracho? Déjate de excusas estúpidas. Mírate. ¿Acaso eres una persona? ¿Con todo lo que Sofía ha hecho por ti y por esta familia, te atreves a cometer esta atrocidad? Ante tal reprimenda, esperaba que mi suegra se enfureciera aún más. Pero, de nuevo, me equivoqué. Isabel se giró de repente y, en lugar de mirar a su hijo, me miró fijamente a mí. En sus ojos ya no había dolor ni decepción, sino una frialdad afilada como un cuchillo. Me señaló con el dedo y gritó con voz llena de rencor. «Todo esto es por tu culpa. Toda la culpa es tuya». Me quedé helada, sin entender qué estaba pasando. Los demás familiares también estaban perplejos. Isabel continuó gritando, fuera de sí. «Llevas 4 años en esta casa y no has sido capaz de dar a luz a un niño. No has podido darnos un nieto que continúe el linaje. Una mujer que no puede tener hijos, ¿cómo pretende retener a su marido? Como tú no puedes dárselo, es normal que lo busque fuera. ¿A quién vas a culpar?» Sus palabras fueron como un jarro de agua helada en pleno invierno. Me quedé sin habla, con los oídos zumbando. No podía creer que esas palabras salieran de la boca de la suegra a la que tanto había respetado y querido. A sus ojos, yo no era más que una máquina de hacer bebés. La infidelidad de su hijo con su hermana adoptiva para ella solo era culpa mía por no haber tenido un hijo. Al dolor de la traición se sumó el de la humillación y el desprecio. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de debilidad, sino de pura rabia. El tío no pudo soportarlo más y gritó. «Cuñada, ¿pero qué estás diciendo? ¿Has perdido el juicio? ¿Cómo puedes decirle algo tan cruel a Sofía?» Isabel ignoró a su cuñado y se acercó a mí. Su mirada parecía querer devorarme viva. ¿He dicho alguna mentira? ¿O es que estás sorda? Mira a Lucía, tan joven y fresca. ¿Y tú qué eres? No eres más que una gallina clueca que no pone huevos. Tras decir esto, se volvió hacia su hijo, lo levantó y con una voz extrañamente suave, dijo: «Javier, levanta. Que un hombre tenga una amante no es nada nuevo. Si has cometido un error, lo corriges y ya está. Mamá no te va a culpar». Luego, se giró hacia Lucía, y en su mirada ya no había ira, sino un cálculo incomprensible. «Tú también levántate y vístete. Ya que las cosas han llegado a este punto, habrá que buscar una solución». Los familiares estaban atónitos ante el cambio de 180 grados de Isabel. Nadie podía entender cómo podía perdonar un pecado tan atroz con tanta naturalidad. Incluso Javier y Lucía parecían confundidos. Pero en ese momento, sentí que algo no cuadraba. Ese perdón era demasiado irracional. La reacción de Isabel no era la de una madre enfadada por el error de su hijo, sino la de alguien que intentaba desesperadamente ocultar algo mucho más grande, un secreto mucho más terrible. ¿Por qué insistía tanto en que yo no podía tener hijos? ¿Por qué aceptaba tan fácilmente esta relación ilícita?
¿Por qué miraba a Lucía con esa mirada calculadora? 1000 preguntas cruzaron mi mente. Me sequé las lágrimas, levanté la cabeza y miré fijamente a las 3 personas que representaban su torpe teatro frente a mí. Y con una voz fría como el hielo, dije: muy bien. Si eso es lo que piensa, no tengo nada más que decir. No viviré más en esta casa. Ya no necesito a este marido. Divorciémonos. Cuando me di la vuelta para irme, Isabel me detuvo. Me agarró el brazo con fuerza y dijo con voz amenazante: ¿crees que puedes irte así como así? Ni se te ocurra pensar en cruzar esa puerta hasta que no le hayas dado un heredero a esta familia. Esas palabras, junto con su extraña mirada, me hicieron darme cuenta. El problema no era simplemente que yo no tuviera hijos. Detrás de todo esto, había una conspiración. Y tomé una decisión. No me iría a ninguna parte. Me quedaría en esta casa y descubriría el secreto oculto, costara lo que costara. Un secreto que, intuía, sería mucho más aterrador y cruel que la traición que acababa de sufrir. Aquella noche fatídica terminó en una atmósfera pesada y falsa. Cuando anuncié que me quedaría y no me divorciaría, un atisbo de satisfacción cruzó el rostro de Isabel, aunque lo ocultó rápidamente. El tío y la tía, conmocionados y enfadados por la actitud de su cuñada, se fueron a casa. Antes de irse, el tío me susurró con una mirada de pena: si necesitas algo, llámame. Asentí, agradecida. Un pequeño calor nació en mi corazón al saber que, incluso en esta casa podrida, había alguien que aún distinguía el bien del mal. Después, Isabel envió a Javier y a Lucía a sus respectivas habitaciones y me llevó al salón para hablar. El lujoso salón, decorado con caros muebles y sofás, ahora me parecía frío y ajeno. Me sirvió un vaso de agua y, aunque su voz intentaba ser calmada, no podía ocultar su falsedad. Sofía, sé que estás conmocionada y muy enfadada, pero escúchame. Lo que ha pasado, pasado está. Armar un escándalo no solucionará nada. Solo nos convertirá en el hazmerreír del vecindario. Para una mujer, no solo es importante casarse con un buen hombre, sino también tener la sabiduría de ser paciente, por el bien de la familia. Permanecí en silencio, simplemente mirándola fijamente. ¿A qué se refería con el bien de la familia? ¿Al honor de la casa? ¿O a algún interés que yo aún desconocía? Al ver mi silencio, pensó que estaba cediendo y continuó: lo de Javier fue solo un error momentáneo. Me encargaré de que termine su relación con Lucía de forma definitiva. Tú actúa como si no hubiera pasado nada. Ahora, lo más importante para ti es darnos un nieto pronto. Si das a luz al primogénito, tu posición en esta casa será inquebrantable. Te lo prometo. De nuevo, sacó el tema del niño. Cada vez estaba más convencida de que el niño era la clave de todo el problema. Pero, ¿por qué tenía que ser yo? ¿Y por qué el primogénito? Comencé a reconstruir en mi mente eventos pasados, pequeños detalles a los que no había prestado atención. Recordé que, hacía un año, mientras limpiaba el despacho de mi suegro, fallecido 5 años atrás, encontré por casualidad un viejo archivador en un cajón cerrado con llave. En ese momento, Javier entró, y al verme con el archivador, su rostro cambió de color y me lo arrebató rápidamente. Me dijo que eran documentos importantes de la empresa de su padre y que no debía mirarlos. En su momento no le di importancia, pero ahora, en retrospectiva, su actitud fue muy extraña. También recordé que, en las reuniones familiares, Isabel siempre hablaba con orgullo de las miles de hectáreas de tierras familiares heredadas de sus antepasados en el pueblo. Decía que eran tierras sagradas, que solo se podían legar al primogénito varón de la familia y que nunca debían pasar a manos extrañas. Javier era hijo único, así que el primogénito que ella tanto anhelaba era para heredar esa fortuna, pero si solo era por la herencia, ¿por qué perdonaba e incluso parecía consentir tácitamente la relación entre Javier y Lucía? Era ilógico, a menos que Lucía tuviera algún papel en ese plan. Empecé a pensar en la identidad de Lucía. Isabel decía que era la hija de su mejor amiga fallecida, pero en mis 4 años como nuera, nunca la oí mencionar a esa amiga, ni la vi celebrar misas en su aniversario o visitar su tumba. Cada vez que le preguntaba por el pueblo natal de Lucía, cambiaba de tema, diciendo que era un lugar remoto en las montañas sin importancia. Toda la información sobre Lucía era muy vaga. Esa noche no pude dormir. Volví a mi dormitorio, pero la habitación estaba impregnada de un aire frío y del olor a traición. No eché a Javier para no levantar sospechas. Él tampoco tuvo el valor de dormir a mi lado y se acostó en una fina colchoneta en el suelo. Fingí estar profundamente dormida, pero todos mis sentidos estaban alerta. Oí cómo la puerta se abría sigilosamente. Y luego, las voces susurrantes de Isabel y Javier en el pasillo. «Mamá, tengo mucho miedo. El silencio de Sofía no es normal.
Seguro que está tramando algo. La voz de Javier temblaba. Isabel le regañó en voz baja. ¿Miedo de qué? Un hombre no puede ser tan débil. Déjalo en mis manos. Yo sé cómo arreglarlo todo. Tu única tarea es dejar embarazada a Lucía lo antes posible. En cuanto ella se quede embarazada, Sofía ya no nos servirá para nada. Al oír esas palabras, sentí que el corazón se me paraba. Mis sospechas eran ciertas. Necesitaban un niño, pero no mi hijo, sino un hijo de Javier y Lucía. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser el hijo de Lucía? ¿Acaso yo era estéril? En los últimos 4 años no habíamos tenido hijos porque ambos estábamos ocupados con el trabajo y no lo habíamos intentado en serio. El médico me había dicho que mi capacidad reproductiva era completamente normal. Entonces, ¿cuál era la razón? Seguí escujando. Pero, ¿por qué tiene que ser Lucía, mamá? Sofía y yo también podemos intentarlo y tener un hijo, preguntó Javier. Isabel guardó silencio un momento, y luego, con una voz sigilosa y cruel que nunca antes le había oído, susurró. No necesitas saber más. Solo tienes que saber que ese niño debe llevar la sangre de Lucía. Solo así podremos conseguirlo todo. ¿Entendido? La conversación terminó y los pasos se alejaron. Yo permanecía en la cama, pero sentía que mi cuerpo se congelaba a pesar de ser verano. La sangre de Lucía. Esas palabras resonaban en mi cabeza. El secreto estaba ahí. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué tenía de especial su sangre para que fuera tan importante? Me di cuenta de que había caído en una trampa muy elaborada. Me mantendrían en casa para guardar las apariencias, mientras hacían todo lo posible para que Javier y Lucía tuvieran un hijo. En el momento en que Lucía se quedara embarazada, me echarían de casa o, peor aún, podrían hacerme daño para silenciarme. El pensamiento me hizo temblar. No podía quedarme de brazos cruzados esperando mi final. Tenía que actuar, tenía que descubrir la verdad y arrancarles la máscara. Mi plan comenzaría en el despacho de mi suegro, el lugar donde se guardaba aquel misterioso archivador. Y para ello sabía que tenía que fingir ser sumisa y resignada para que bajaran la guardia. Mi propia guerra silenciosa había comenzado oficialmente. Los días siguientes empecé una actuación que me repugnaba a mí misma. Asumí el papel de la esposa absurdamente magnánima. Seguía levantándome temprano para preparar el desayuno para toda la familia, incluidos Javier y Lucía. Planchaba los trajes de Javier y, en público, fingía preocuparme por los dolores de espalda de mi suegra. Parecía que había aceptado la realidad y, siguiendo el consejo de Isabel, estaba soportando el dolor por el bien de la familia. Mi actitud pareció relajar a Javier. Aunque seguía incómodo, empezó a hablarme de nuevo, ofreciéndome vacías disculpas sobre su error y promesas de que lo haría mejor. Yo simplemente asentía en silencio, sintiendo un desprecio infinito. Lucía me evitaba. Ya no me llamaba Sofía con alegría, y cada vez que nos cruzábamos, bajaba la cabeza y se escabullía rápidamente. Pero yo sabía que era una farsa. Bajo las órdenes de Isabel, ella y Javier seguramente se veían a escondidas. Quien más satisfecha estaba con mi cambio era mi suegra. Empezó a tratarme un poco mejor, comprándome de vez en cuando jalea real o complementos vitamínicos, diciendo que tenía que cuidarme para poder tener un hijo. Su actuación era perfecta, pero yo sabía que todo era una estratagema para tranquilizarme y disipar mis sospechas. Aceptaba sus regalos con gratitud, interpretando a la perfección el papel de la nuera obediente que anhelaba un hijo. Su falta de cautela era mi oportunidad. Tenía que encontrar la manera de entrar en el despacho de mi suegro. Desde su muerte, Isabel lo mantenía cerrado con llave, diciendo que guardaba sus objetos personales, y nadie podía entrar. La única llave la tenía ella. Era un gran desafío. No podía forzar la cerradura ni pedirle la llave directamente. Necesitaba una excusa natural. La oportunidad llegó una semana después. Era el aniversario de la muerte de mi suegro, y toda la familia se reunió para la tradicional misa. Durante la comida, saqué el tema como si nada. Isabel, recuerdo que a mi suegro le gustaba escribir un diario. Tenía una libreta con tapa de cuero marrón donde apuntaba cosas. ¿Sabes dónde está? Me gustaría leerlo para recordar cómo pensaba. Dije con una voz emotiva, con los ojos ligeramente humedecidos. Mi suegra, como esperaba, no sospechó nada. Suspiró y dijo, «Sí, tu suegro tenía esa costumbre. Supongo que seguirá en el despacho. Pero todos eran cosas de negocios, ¿para qué quieres leerlo?» «No», Isabel respondí rápidamente. También escribía sobre la familia, sobre la infancia de Javier. Solo quiero revivir un poco los recuerdos con él. Mi tono era tan suplicante y mi comportamiento reciente tan dócil que Isabel finalmente asintió. Está bien. Mañana buscaré la llave y podrás entrar. Mi corazón latió con fuerza. La primera fase del plan había funcionado. A la mañana siguiente, Isabel me dio la llave del despacho como había prometido.
Dijo que tenía que salir con unas amigas y me pidió que cerrara bien la puerta cuando terminara. Era la oportunidad perfecta. En cuanto se fue, entré en la habitación. Estaba impecablemente ordenada. No tenía mucho tiempo. Ignoré cualquier posible diario y fui directamente al escritorio con el cajón cerrado donde había visto el misterioso archivador. Probé varias llaves pequeñas del llavero de Isabel y por suerte una de ellas abrió el cajón. Dentro, el archivador seguía allí. En la portada, solo ponía «Documentos confidenciales familiares». Con manos temblorosas, lo abrí. No contenía documentos de negocios, sino varios papeles personales, certificados de nacimiento y el testamento manuscrito de mi suegro. Tal como sospechaba, la mayor parte de la herencia, incluidas las tierras familiares, se legaba al primogénito varón. Pero lo que me dejó horrorizada fue una cláusula al final del testamento, escrita con una tinta diferente, como si se hubiera añadido más tarde. El primogénito varón que ostente el derecho a la herencia deberá ser de linaje puro de la familia García de la Sierra, lo cual deberá ser demostrado mediante una prueba genética de marcadores familiares específicos. Me quedé helada. ¿Marcadores genéticos familiares? ¿Acaso esta familia tenía algún gen raro? Seguí buscando entre los papeles. Encontré un viejo informe médico, amarillento por el tiempo. Eran los resultados de un análisis de Javier sobre su tipo de sangre y varios indicadores genéticos. Lo que me dejó en shock fue la conclusión del médico. El paciente presenta azoospermia adquirida como secuela de una parotiditis sufrida a los 17 años, con una probabilidad de concepción natural casi nula. Caí al suelo. ¿Javier era estéril? Era estéril. Y en 4 años nunca me había dicho una palabra. Él y su madre me habían engañado por completo. Me habían culpado a mí por no tener hijos. Me habían presionado para ir al médico, hacerme pruebas y tomar todo tipo de medicamentos. Y resulta que el problema nunca había sido mío. Lo sabían todo y habían estado actuando, haciéndome sentir culpable. La rabia me consumía, pero recuperé la compostura. Si Javier era estéril, ¿qué niño pretendían crear a través de él y Lucía? Seguí buscando y encontré la respuesta en un certificado de nacimiento. Era el de Lucía. Pero los nombres de sus padres eran completamente desconocidos, no el de ninguna amiga de Isabel. Y lo más importante, en una esquina del certificado, había una nota manuscrita de mi suegro. Esta niña comparte linaje con la estirpe García, raíz en la rama de las montañas del norte. Quedé estupefacta. ¿Lucía era de la misma familia? ¿Una rama del norte? Recordé lo que Isabel había dicho sobre su pueblo natal. Era cierto. Lucía no era una hija adoptiva, era una pariente lejana de la familia. Todo encajó. Javier era estéril y no podía tener un hijo para heredar la fortuna. Así que buscaron en una rama lejana de la familia a una joven con el linaje puro, Lucía. La trajeron con la excusa de ser una hija adoptiva, con el objetivo final de que tuviera un hijo con otro hombre, y luego hacer pasar a ese niño por el hijo de Javier, el primogénito de la familia, para reclamar la inmensa herencia. Pero, ¿de quién sería ese hijo? Obviamente no de Javier. Entonces, ¿quién era el hombre? Un nuevo secreto, una pregunta más aterradora surgió. Rápidamente, fotografié todos estos documentos cruciales con mi móvil. Sabía que serían mis armas, pero también sabía que esta lucha era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No me enfrentaba a una simple familia de estafadores, sino a una conspiración planeada meticulosamente durante décadas. Después de fotografiar todas las pruebas, volví a ponerlo todo en su sitio. Cerré el cajón y el despacho con llave y se la devolví a Isabel. Tenía que actuar como si nada, como si solo hubiera entrado a buscar un viejo diario. Pero en mi interior se desataba una tormenta. Este fraude superaba cualquier imaginación. No solo me habían engañado con el tema del niño, habían convertido toda mi vida, todo mi matrimonio, en parte de su sucio plan. Yo era la víctima, pero también la pantalla perfecta para ocultar su conspiración. Sentí una náusea profunda. El hombre que había amado, la suegra que había respetado, y la hermana que había cuidado con todo mi corazón, eran todos monstruos. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Si se daban cuenta de que conocía la verdad, mi vida podría estar en peligro. Una familia capaz de planear algo tan cruel y elaborado durante años no dudaría en eliminar cualquier obstáculo. Tenía que proceder con extrema cautela, paso a paso. Lo primero que debía hacer era encontrar al misterioso hombre, el futuro padre biológico. Comencé a observar cada movimiento de Isabel y Lucía con más atención. Todos los miércoles y sábados por la tarde, Isabel salía con la excusa de ir a una reunión con amigas, pero siempre se arreglaba de forma llamativa, maquillándose cuidadosamente, algo inusual en ella. Esos mismos días, Lucía me pedía permiso para ir a sus clases o salir con amigos, pero su mirada siempre era esquiva y nerviosa.
Decidí seguirlas. Ese miércoles por la tarde, en cuanto Isabel salió de casa, yo también salí con la excusa de ir al supermercado y cogí un taxi para seguir su coche. El coche no se dirigió a ninguna cafetería o restaurante, sino a una exclusiva urbanización a las afueras de la ciudad, un lugar donde solo vivían los ricos y poderosos. Isabel detuvo el coche frente a una imponente villa con altos muros y un guardia de seguridad. Tocó el timbre y la puerta se abrió lentamente. No pude entrar, así que me quedé observando desde lejos, dentro del taxi. Unos 15 minutos después, otro taxi llegó y se detuvo no muy lejos. La persona que bajó era Lucía. Ella también entró rápidamente en la villa. El corazón me latía con fuerza. Tenía razón. Las dos se habían citado aquí. Este debía ser el hogar del misterioso hombre. ¿Pero quién era él? No podía quedarme mucho tiempo sin levantar sospechas. Le pedí al taxista que diera una vuelta y volviera. Durante la siguiente hora, nadie más entró ni salió. Sabía que esperando no obtendría más información. Necesitaba otro enfoque. Decidí no seguirlas más. Era demasiado arriesgado. Atacaría su eslabón más débil, Lucía. A fin de cuentas, seguía siendo una chica joven. Aunque Isabel le hubiera inculcado ideas tóxicas, creía que en el fondo de su corazón aún existían el miedo y la vulnerabilidad de su edad. Y yo iba a usar eso. Comencé a cambiar mi actitud hacia Lucía. Dejé de tratarla con frialdad y volví a ser amable, como antes. Le compré un vestido nuevo que le gustaba y cociné su comida favorita. Fingí que la había perdonado por completo y que la aceptaba como la futura amante de Javier. Al principio, Lucía estaba muy recelosa y me evitaba, pero como yo era genuinamente amable y no hacía nada extraño, poco a poco bajó la guardia. Una noche, cuando estábamos solas en casa, la llamé a mi habitación para hablar. Le serví un vaso de leche caliente y le dije con voz suave: Lucía, sé que has estado bajo mucha presión. He pensado mucho y creo que quizás no es solo culpa tuya y de Javier. Quizás yo también tengo parte de culpa. Que no pueda tener hijos es un gran defecto. Mentí a propósito para ver su reacción. Y como esperaba, al culparme a mí misma, un atisbo de culpa apareció en sus ojos. Continué con una voz llena de compasión. Sé que haces todo esto porque Isabel te lo ha pedido, por el bien de la familia. Pero, ¿has pensado en tu futuro? El niño que nazca no será de Javier, y tendrás que vivir una mentira toda tu vida. ¿De verdad quieres vivir así? Lucía bajó la cabeza, entrelazando las manos. Vi cómo sus hombros temblaban ligeramente. Sabía que había tocado su punto débil. Le puse una mano en el hombro y la consolé. No te digo esto para culparte. Lo hago porque te considero mi hermana. No quiero que tomes un camino equivocado y te arrepientas después. Ese hombre, el hombre con el que te estás viendo, ¿de verdad te quiere? ¿O solo te ve como un instrumento para tener un hijo? Ante esas palabras, Lucía rompió a llorar. Las lágrimas de rabia y miedo, contenidas durante tanto tiempo, finalmente estallaron. Entre sollozos, me dijo con voz entrecortada: Tengo miedo, Sofía. Yo tampoco quiero. Pero la señora Isabel dijo que si no hacía lo que me ordenaba, no me dejaría en paz. Ese hombre es muy mayor y me da mucho miedo. El corazón se me encogió. ¿Un hombre mayor? Un plan tan cruel como para obligar a un adolescente a acostarse con un hombre que podría ser su padre. Abracé a Lucía y le acaricié la espalda. Tranquila, estoy aquí. Dime quién es. Confía en mí. Te ayudaré a salir de este infierno. Con mi consuelo y mi promesa, Lucía finalmente me confesó la verdad. El hombre era Arturo Vargas, un poderoso empresario y antiguo socio de mi suegro. Era rico y poderoso, pero con una vida personal muy turbia. Y lo más terrible, era un pariente lejano de mi suegro y, por lo tanto, también portador de los marcadores genéticos familiares. La última pieza del rompecabezas encajó. El plan de Isabel era utilizar a un pariente de la misma sangre para crear un heredero de linaje puro, engañar a todos y apoderarse de la herencia. Tenía la información que necesitaba, pero sabía que la palabra de Lucía no sería suficiente como prueba legal. Necesitaba algo más concluyente. Pruebas de la relación entre Lucía y el señor Vargas. Y entonces, ideé un plan muy audaz. No solo arrastraría a la familia de mi marido al abismo, sino también a ese hombre poderoso. Le dije a Lucía: la próxima vez que vayas a verle, haz exactamente lo que yo te diga. La trampa perfecta estaba preparada. Y sabía que, en cuanto un solo pez picara el anzuelo, toda la red criminal sería levantada. Sabía que hacer de Lucía mi aliada era una apuesta arriesgada. El miedo podría hacer que me traicionara en cualquier momento. Pero no tenía otra opción. Le expliqué que si continuaba por ese camino, su vida quedaría destrozada.
Sería utilizada como una simple incubadora y desechada sin piedad una vez cumplida su misión. Sin embargo, si me ayudaba, le prometí abrirle un camino para escapar de las garras de Isabel y Arturo Vargas y empezar una nueva vida. El miedo, junto con un rayo de esperanza, hizo que Lucía aceptara colaborar. Mi plan era simple, pero requería una precisión absoluta. Le di a Lucía un botón con una microcámara oculta y una grabadora de audio. La próxima vez que te veas con Vargas, coloca este botón discretamente en un lugar visible de su dormitorio, como en una cortina o en el bolsillo de una chaqueta, y mantén esta grabadora siempre encendida en tu bolsillo, le instruí. No tienes que hacer nada más, solo actuar como siempre. Yo solo necesito el video y el audio como prueba. En cuanto lo consiga, te sacaré de aquí. Lucía asintió, temblando. En su rostro, junto al miedo, había una pizca de determinación. El día señalado llegó. Era sábado por la tarde. Isabel volvió a salir con la excusa de ir a misa, pero yo sabía que iba al lugar de la cita para prepararlo todo. Lucía también se puso un vestido nuevo, se maquilló ligeramente y salió de casa. Mi corazón latía desbocado. Esperé en casa, con el alma en vilo. Cada segundo se sentía como una eternidad. Si el plan salía mal y descubrían a Lucía, las consecuencias serían inimaginables. Ya había preparado una pequeña bolsa con mis ahorros, algo de ropa y nuestros documentos de identidad. Si el plan funcionaba, nos iríamos de la ciudad esa misma noche. También había contactado con el tío Miguel, contándole parte de la verdad. Omití la infertilidad de Javier para no causarle un shock que le hiciera actuar precipitadamente, y solo le dije que Isabel estaba obligando a Lucía a hacer algo terrible y que necesitaba su ayuda para escapar con ella. El tío no hizo muchas preguntas, solo me dijo que le llamara cuando lo necesitara. Unas 2 horas después, Lucía regresó. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre, y caminaba como un autómata. Corrí a ayudarla, la llevé a su habitación y cerré la puerta con llave. ¿Cómo ha ido? ¿Ha pasado algo? Lucía, sin decir palabra, me entregó el botón y la grabadora con manos temblorosas. Luego se desplomó en el suelo y rompió a llorar desconsoladamente. La abracé, consolándola. Tranquila. Ya ha pasado todo. Lo has hecho muy bien. Esperé a que se calmara un poco y le pregunté qué había ocurrido. Me contó que hoy Arturo Vargas parecía más apurado de lo normal y que Isabel también estaba allí. Les metió prisa para obtener resultados pronto y obligó a Lucía a beber algo que llamó una infusión para la fertilidad delante de ellos. Al oír eso, me quedé helada. ¿Podían ser tan crueles e inhumanos? Inmediatamente, conecté la cámara y la grabadora al ordenador. Cuando apareció el primer vídeo, sentí que el corazón se me salía del pecho. Lucía había colocado hábilmente la cámara en el borde de la pantalla de una lámpara junto a la cama, captando un ángulo que mostraba casi toda la habitación y la gran cama. El vídeo grabó la sórdida escena entre Lucía y Vargas, con claras evidencias de coacción. Lucía yacía inmóvil como un tronco, mientras Vargas actuaba con brutalidad. La grabación de audio fue aún más reveladora. Pude escuchar toda la conversación entre los tres. La voz de Isabel era fría y calculadora. «Señor Vargas, tenemos que darnos prisa. Esa zorra de Sofía está empezando a sospechar. No tenemos mucho tiempo. En cuanto Lucía se quede embarazada, diremos que hemos adoptado al hijo de un pariente lejano en apuros. Cuando el niño crezca un poco, anunciaremos que es el hijo biológico de Javier, y por tanto, el heredero de la familia. Entonces, el testamento entrará en vigor y la herencia será nuestra. No se preocupe, ni usted ni el niño serán olvidados». La voz de Vargas era arrogante y lasciva. «No se preocupe, cuando yo me pongo soy infalible, pero cuando todo esto termine, esas tierras junto a la carretera nacional serán mías». Isabel se rió. «Por supuesto. A partir de ahora somos familia, ¿no?» Todo estaba terriblemente claro. Era un contrato repugnante, sellado con el cuerpo de una joven y el futuro de un niño nonato. Guardé todos los archivos de prueba en un USB y en varias nubes de almacenamiento. Sabía que había llegado el momento decisivo. No podía perder ni un segundo más. Le dije a Lucía: «Haz la maleta, nos vamos ahora mismo». Llamé al tío Miguel y le di el punto de encuentro. Luego, dejé una breve nota sobre el tocador de mi dormitorio. No era para Javier, sino para Isabel. «Isabel, para cuando leas esto, Lucía y yo estaremos muy lejos. Ya no puedo seguir viviendo en medio de este engaño y crueldad. Lo sé todo. La infertilidad de Javier, la verdadera identidad de Lucía, el testamento y vuestra conspiración con el señor Vargas, tengo todas las pruebas en mi poder. No intentéis buscarnos. Si intentáis hacernos algún daño, todas estas pruebas serán enviadas a la policía y a la prensa. Entonces, no solo el honor de esta familia, sino también los negocios del señor Vargas,
quedarán reducidos a cenizas. Tomadlo como una advertencia. Después de escribir la nota, salí sigilosamente con Lucía de la casa que había sepultado 4 años de mi juventud y mi confianza. Nos encontramos con el tío Miguel en el lugar acordado. Ya tenía un coche preparado. Al ver el estado catatónico de Lucía, no preguntó nada, solo dijo: «Subid al coche. Os llevaré a un lugar seguro». El coche se alejó, dejando atrás una ciudad llena de engaños y dolor. Miré por última vez hacia aquella urbanización. En mi corazón no había ni una pizca de nostalgia, solo alivio y una firme determinación. La guerra no había terminado. Esto era solo una retirada estratégica. El siguiente paso sería el contraataque. Un contraataque que les haría pagar un alto precio por todo lo que habían hecho. El tío Miguel nos llevó a un pequeño pueblo costero a más de 300 kilómetros de la ciudad. Nos alquiló una modesta pero limpia casa de una planta en una calle tranquila. Antes de irse, me dio algo de dinero, y me dijo que me quedara allí un tiempo hasta que las cosas se calmaran. Me aseguró que él se encargaría de los asuntos familiares y que le llamara si necesitaba algo. Le di las gracias una y otra vez. En ese momento, su ayuda fue como un salvavidas en medio de un diluvio. Los primeros días en aquel lugar desconocido fueron tranquilos. Lejos de la pesadilla de Isabel y Arturo Vargas, Lucía comenzó a recuperarse mentalmente. Ya no era la chica asustadiza y cohibida, poco a poco recuperó su brillo. Ayudaba en las tareas de la casa, cocinaba, y a veces, incluso tarareaba alguna canción. Verla así me aligeró el corazón. A fin de cuentas, ella también era una víctima en toda esta historia. Pero no me permití descansar. Sabía que Isabel y Vargas no se rendirían fácilmente. Mi carta podría intimidarlos por un tiempo, pero con su poder y su dinero, no tardarían en encontrarnos. Tenía que ir un paso por delante. Comencé a trazar un plan de contraataque meticuloso. No quería simplemente resolverlo todo por la vía legal. Sabía que gente como Vargas podía convertir lo negro en blanco con dinero. Quería un castigo que les arruinara la vida, que les hiciera perder todo lo que tanto se esforzaban por proteger, su honor y su fortuna. Mi plan constaba de 3 fases. Cortina de humo. Provocar la discordia interna entre ellos. Tormenta mediática. Filtrar pruebas selectivas para desatar el caos en la prensa. Golpe de gracia legal. Dar el golpe final a través de la justicia. Empecé con la primera fase. Usando un teléfono de prepago, envié un mensaje anónimo a la esposa de Arturo Vargas, una mujer conocida por su arrogancia y sus celos. El mensaje era simple. Señora, ¿sabe que su marido planea tener un hijo con una chica que podría ser su hija para usarla como vientre de alquiler? Pregúntele por su relación con la familia de Isabel García y una chica llamada Lucía. Estaba segura de que este mensaje prendería la mecha en un polvorín. Al mismo tiempo, envié otro mensaje a Javier. ¿Sabes que tu madre y Arturo Vargas te están engañando? El hijo que tenga Lucía será el único heredero. Tú, siendo estéril, no eres más que una marioneta. Ten cuidado de que tu propia madre no te deseche cuando ya no le sirvas. Sabía que Javier era débil y fácil de influenciar, y este mensaje sembraría la semilla de la duda y la confusión en su mente. Como esperaba, 2 días después, recibí una llamada preocupada del tío Miguel. Sofía, la casa es un caos. La mujer de Vargas se presentó aquí gritando e insultando. Decía que mi cuñada se había aliado con su marido para engañarla. Javier lleva días como un alma en pena. Tuvo una gran pelea con Isabel y ella acabó ingresada en el hospital por el disgusto. Al oír sus palabras, sonreí con frialdad. Era exactamente lo que quería. Con el caos interno, no tendrían tiempo para ocuparse de mí. Tras sembrar la confusión, pasé a la segunda fase. Creé una cuenta de correo electrónico anónima y envié a varios periodistas de investigación que conocía parte del vídeo comprometedor, con la cara de Lucía pixelada, y el archivo de audio de la conversación entre Isabel y Vargas. No revelé identidades concretas. Solo di pistas vagas sobre un magnate inmobiliario y una conspiración para usurpar una herencia mediante un vientre de alquiler. Sabía que los periodistas eran lo suficientemente astutos como para tirar del hilo con esa pequeña información. Los resultados fueron más rápidos de lo que esperaba. Una semana después, un importante diario digital publicó un artículo con un titular sensacionalista: Escándalo. Un conocido empresario y su supuesto plan de vientre de alquiler con una familiar. ¿Una trama despiadada por la sucesión? Aunque el artículo no daba nombres, todos los detalles coincidían sorprendentemente con la historia de Vargas y mi familia política. La noticia se convirtió en una tormenta viral en las redes sociales, y la opinión pública empezó a exigir que se revelaran las identidades de los implicados. Las acciones de la empresa de Vargas comenzaron a desplomarse. Sabía que el pez había mordido el anzuelo.
Ahora sí. Isabel y Vargas empezaron a sentir el verdadero pánico. Ya no tenían tiempo para buscarnos. Tenían que gestionar una crisis mediática. Recibí una llamada de Javier. Al otro lado, su voz estaba llena de desesperación y súplica. Sofía, por favor. Por favor, para allá. Te daré lo que quieras. Dinero, la casa, lo que pidas. Pero por favor, salva a esta familia. Me reí. ¿Salvaros? Cuando vosotros me empujabais al infierno, ¿quién pensó en salvarme a mí? Ahora ya es demasiado tarde. Colgué y bloqueé su número. Creí que era el momento perfecto para dar el golpe de gracia, pero justo cuando me disponía a contactar con un abogado para iniciar los trámites legales, recibí una noticia de Lucía que lo cambió todo. Entró corriendo en la habitación, pálida como un fantasma, con un test de embarazo temblando en su mano. Mostraba 2 líneas nítidas. Estaba embarazada. El niño que tanto anhelaban Isabel y Arturo Vargas, el niño que era el centro de toda la conspiración, estaba ahora en el vientre de mi única aliada. La situación se había vuelto exponencialmente más compleja y peligrosa. ¿Sería este niño mi arma definitiva o mi punto débil fatal? Con el test de embarazo de 2 líneas en la mano, mi mente era un torbellino. Todos los planes que había trazado parecían desmoronarse. Ese niño era el fruto de un crimen y una coacción, pero al mismo tiempo era una vida inocente. Vi a Lucía acurrucada en la cama, llorando en silencio. Su joven rostro estaba lleno de miedo, confusión y desesperanza. Sabía que no podía flaquear. Yo era su único apoyo. Me acerqué a ella y rodeé sus hombros temblorosos. No llores. Estoy aquí. Todo se va a solucionar. Esa noche hablamos durante mucho tiempo. Lucía quería abortar. No quería dar a luz a un niño cuyo padre no amaba, un niño fruto del cálculo y la sordidez. Le aterraba el futuro, ser madre soltera y el juicio del mundo. Comprendía todos sus miedos, pero al mirar su vientre, la idea de una pequeña vida creciendo allí me pesaba en el corazón. Le dije, Lucía, la decisión final es tuya, pero piénsalo muy bien. El niño no tiene la culpa. Es tu sangre y tu carne. Si abortas, puede que te arrepientas toda la vida. También le expuse el otro lado de la cuestión. Este niño, legal y genéticamente, es el heredero legítimo de Arturo Vargas y también tiene derecho a la fortuna de la familia García. Esta es nuestra arma más poderosa. Si protegemos a este niño, tendremos la sartén por el mango en cualquier negociación. Podemos usarlo para hacerles pagar, para asegurar tu futuro y el del niño y, lo más importante, para que nos dejen vivir en paz. Tras escuchar mi análisis, Lucía se fue calmando. En silencio, se acarició el vientre. Sabía que necesitaba tiempo. Mientras tanto, la crisis de su familia continuaba. Los artículos seguían apareciendo, escarbando más y más en la vida privada de Vargas y en los turbios negocios de mi familia política. Acorralados, finalmente dieron un paso. Una mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, fría y profesional, dijo: «Señorita Sofía, soy el representante legal de la señora Isabel García y del señor Arturo Vargas. Mis clientes desean reunirse con usted personalmente para resolver este asunto de forma definitiva». Sabía que este día llegaría. No sentía miedo. Respondí con calma: «De acuerdo, pero tengo mis condiciones. Primero, el lugar de la reunión lo elijo yo. Segundo, iré con mi abogada. Tercero, Lucía no estará presente». La otra parte guardó silencio un momento y luego aceptó. Desde que comencé mi plan, había estado en contacto con un bufete de abogados de confianza. Les había enviado todas las pruebas y explicado toda la historia. Mi abogada, una mujer brillante y mordaz, había preparado una estrategia de negociación impecable para mí. La reunión tuvo lugar en una tranquila cafetería con jardín, un lugar que había comprobado previamente para asegurarme de que no había dispositivos de escucha ni cámaras ocultas. Llegué con mi abogada. Enfrente estaban Isabel y Arturo Vargas. Parecían haber envejecido 10 años. Isabel me miraba con odio, mientras que Vargas intentaba mantener la compostura, aunque sus manos temblaban bajo la mesa. Javier no estaba. Probablemente lo habían excluido para que su debilidad no estropeara las cosas. El abogado de la otra parte fue el primero en hablar. «Nuestros clientes aceptan el divorcio. Le ofrecen una compensación de un piso y 3 millones de euros en efectivo. La condición es que nos entregue todas las pruebas y guarde silencio para siempre». Me reí. ¿3 millones? El precio de mi silencio por un crimen. El precio por recuperar su honor y su inmensa fortuna. ¿Por quién me toman?, mi abogada dijo con voz firme. «Rechazamos esa oferta. Mi clienta no necesita su dinero. Lo que quiere es justicia». Isabel no pudo contenerse. Golpeó la mesa y gritó:
¿Qué es lo que quieres? ¿No estarás contenta hasta que esta familia esté completamente arruinada? La miré directamente a los ojos. Por primera vez, no sentí miedo ni dolor, sino lástima. No quiero que nadie se arruine. Solo quiero recuperar lo que me pertenece y que los que han hecho mal se enfrenten a la justicia. Al ver que no podían resolverlo con dinero, Vargas adoptó un tono amenazante. Señorita Sofía, sería mejor que supiera cuál es su lugar. Podría ser que usted y esa cría desaparecieran de este mundo sin que nadie se enterara. Mi abogada intervino de inmediato. Señor Vargas, le recuerdo que lo que acaba de decir constituye una amenaza de muerte y que todo está siendo grabado. Vargas palideció y no dijo nada más. Fue entonces cuando jugué mi carta de triunfo. Con voz serena, dije, hay algo que probablemente aún no saben. Lucía está embarazada. Mis palabras fueron como una bomba en mitad de la sala. Isabel y Vargas se quedaron helados, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿De cuántos meses?, balbuceó Isabel. De casi 2, respondí. La expresión de Isabel pasó del shock a la alegría, y de nuevo al miedo. La alegría de tener por fin un heredero, y el miedo de que ese heredero y su madre estuvieran en mis manos. Sabía que era el momento de dar el golpe final. Dije, palabra por palabra. Este niño es, legalmente, el hijo del señor Vargas. Tiene derecho a heredar su fortuna, y según el testamento de mi suegro, es también el único heredero de la fortuna de la familia García. Ahora, ¿volvemos a hablar de las condiciones? La batalla legal y psicológica más intensa acababa de comenzar. El futuro de todos nosotros y el del niño en el vientre de Lucía se decidiría en esa mesa de negociación. La noticia del embarazo de Lucía fue un golpe devastador para la psique de Isabel y Arturo Vargas. El elaborado plan que habían construido se había descontrolado por completo. El niño que tanto anhelaban se había convertido en el arma más poderosa en manos de su enemiga. De cazadores, habían pasado a ser la presa, esperando mi veredicto. Mi abogada no desaprovechó la oportunidad y presentó nuestras demandas. Era un ultimátum no negociable. Primero dijo con voz clara y firme, mi clienta, Sofía, acepta el divorcio de Javier. La mitad de todos los bienes gananciales acumulados durante el matrimonio, es decir, el chalet en el que residen, y la mitad de todos los fondos y propiedades a nombre de Javier pasarán a ser propiedad de Sofía. Esto es una compensación por el sufrimiento mental y el engaño que ha soportado durante 4 años. Isabel intentó protestar, pero mi abogada la detuvo con un gesto y continuó. Segundo, y lo más importante, el asunto del niño. Lucía dará a luz al niño. El padre biológico, el señor Arturo Vargas, se hará cargo de todos los gastos de manutención desde el embarazo hasta que el niño cumpla 18 años. La pensión se calculará en base a los ingresos y el patrimonio del señor Vargas, y deberá ser aprobada por un tribunal. Isabel y Vargas se miraron con ojos calculadores. Probablemente pensaron que era algo que podían resolver con dinero. Pero mi abogada no había terminado. Tercero, tras el nacimiento del niño, la señorita Lucía tendrá la custodia y patria potestad exclusiva. El señor Vargas podrá ejercer su derecho de visita según lo estipulado por la ley, pero no podrá, bajo ningún medio, intentar arrebatarle la custodia. En cuanto a la herencia, el niño será el heredero legal del señor Vargas y, al mismo tiempo, como primogénito varón con los marcadores genéticos de la familia García, será el único heredero de todos los bienes estipulados en el testamento. Sin embargo, toda esa fortuna será administrada por un tercero de confianza designado por nosotros, una empresa fiduciaria, hasta que el niño cumpla 21 años. La tutora, Lucía, recibirá una asignación mensual de los ingresos generados por dicho patrimonio para sus gastos, y nadie, incluida la señora Isabel, tendrá derecho a intervenir. Este fue el golpe más letal. El plan de toda la vida de Isabel era apoderarse de esa fortuna. Ahora, como ella deseaba, la herencia iría al primogénito, pero ella no podría tocar ni un solo céntimo. La fortuna sería gestionada por una entidad independiente, y los beneficiarios directos serían Lucía y su hijo, a quienes ella había tratado como meros instrumentos. El rostro de Isabel se tornó lívido. Jadeó, me señaló y gritó con rencor. Eres una víbora malvada. Yo simplemente la miré sin decir nada. Comparado con lo que ella nos había hecho a Lucía y a mí, ¿qué era esta maldad? Finalmente, mi abogada presentó la última condición. Y cuarto, una vez que todos estos acuerdos estén firmados y tengan validez legal, todas las pruebas que poseemos serán selladas en nuestro bufete. Sin embargo, si en el futuro la señorita Sofía o la señorita Lucía y su hijo sufren algún tipo de daño, amenaza o acoso, todas esas pruebas serán entregadas inmediatamente a las autoridades competentes. Y entonces, ustedes dos no solo se enfrentarán a la ruina, sino también a una pena de prisión.
Acorralados y sin salida, Isabel y Arturo Vargas finalmente tuvieron que aceptar todas las condiciones. Una semana después, todos los documentos del acuerdo fueron firmados en presencia de los abogados de ambas partes y notariados. Me divorcié oficialmente de Javier y salí de ese matrimonio con la cabeza bien alta. Vendí el chalet, lleno de recuerdos dolorosos, y empecé una nueva vida. Unos meses después, Lucía dio a luz a un niño sano y precioso. Al ver al bebé durmiendo en brazos de su madre, sentí una paz extraña en mi corazón. Lucía y yo decidimos criar al niño juntas. Ya no éramos cuñadas, sino verdaderas hermanas que se apoyaban mutuamente. Con parte del dinero, abrimos una pequeña tienda de ropa infantil. Y el negocio fue bastante bien. Sobre su familia supe noticias a través del tío Miguel. Tras el shock, Isabel se derrumbó por completo. Apenas hablaba y pasaba los días encerrada en su habitación. Arturo Vargas, con el escándalo que, aunque velado, salpicó a la prensa, sufrió un gran golpe en su reputación y sus negocios, y en casa, su mujer le hacía la vida imposible. Javier se había ido de casa y vivía solo. Se rumoreaba que estaba saliendo con otra persona. Su vida probablemente quedaría para siempre como la de un hombre que, bajo la sombra de su madre, nunca fue capaz de decidir su propio destino.